Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a resolver ejercicios de la guía correspondiente a la clase sincrónica 2. Algunos ejercicios tienen uno en realidad resuelto del punto 1, uno del punto 2 y uno del punto 3 en la segunda clase sincrónica que está subida. Y ahora vamos a resolver algunos del resto, que son los puntos 4, 5 y 6. El punto 4 pide verificar que cada una de las siguientes igualdades son identidades. ¿Sí? Y tenemos un montón para resolver. Vamos a comenzar por la A, que normalmente los primeros ejercicios son más sencillos, y después vamos a elegir alguno que sea un poquito más complicado. Como yo les explicaba en la clase, a veces uno toma alguna decisión o hace alguna sustitución que matemáticamente es correcta, pero que no les permite llegar a la conclusión que pide el ejercicio. En ese caso, borramos y empezamos de nuevo. Empezamos entonces, como decíamos, con el punto A, que es muy parecido a uno también que hice en clase, pero por las dudas lo hacemos. Tenemos que demostrar que el producto entre el coseno de un ángulo y la tangente del mismo ángulo equivale al seno del ángulo en cuestión. Entonces, nosotros vamos a usar todos los datos que tenemos hasta el momento. Nosotros sabemos que la tangente del ángulo es igual a la razón entre el seno y el coseno. También sabemos que la cotangente es igual a la razón entre el coseno y el seno. Conocemos cuáles son las razones recíprocas de las tres principales. Conocemos la relación pitagórica principal y las dos que se desprenden de ella. Y desde las razones de la relación pitagórica, se puede despejar tanto seno como coseno y tener alguna expresión. Yo lo que siempre recomiendo es que ustedes usen la relación así y desde acá, en un calculito auxiliar, vayan haciendo los cálculos para los despejes correspondientes. No hace falta que se memoricen todas las relaciones. Entonces, esto es como la primera parte, ¿no? El inicio. Y si yo miro mi ejercicio A, me dice que coseno por tangente es igual a seno. Entonces, ¿qué voy a hacer? En lugar de escribir tangente, la voy a proponer como el cociente que hemos mencionado y podemos simplificar y obtenemos seno del ángulo. Entonces, partimos de el primer miembro, aplicamos propiedades matemáticas y llegamos al segundo miembro. Entonces podemos decir que el seno del ángulo es igual al seno del ángulo. Esto es una identidad porque vale para cualquier valor del ángulo. Bien, vamos con algún otro un poquito más feuchín. Sí, dije feuchín. A ver, el C. De nuevo, tengo muchas cosas para hacer, distintos planteos. Vamos a probar. Yo voy a comenzar, como siempre, o como en el ejercicio anterior al menos, diciendo que la tangente del ángulo es seno sobre coseno. En este ejercicio dice 1 más tangente del ángulo al cuadrado por el coseno cuadrado del ángulo es igual a 1. Esto es lo que nos propone. Entonces yo voy a dejar es igual y no copio el 1 por ahora. Cuando llego a verificar que me da 1, ahí lo completo. ¿Sí? Otra forma que a veces hacen es poner es igual a 1, se ponen como un signito de pregunta para ver si esto es cierto o no. Bueno, entonces, acá hay que hacer trabajo algebraico. Tengo un cuadrado que está afectando a una división, lo puedo distribuir. Esto me da seno cuadrado del ángulo sobre coseno cuadrado del ángulo. Todo esto está dentro del paréntesis por coseno cuadrado. Y por supuesto vamos a hacer una distributiva ahora, ¿no? Entonces, 1 por coseno cuadrado del ángulo es coseno cuadrado del ángulo más todo esto por coseno cuadrado del ángulo. Lo voy a escribir para que ustedes me vayan siguiendo. Y mágicamente, es una forma de decir, no es magia, es matemática, tenemos coseno cuadrado que lo podemos simplificar.
Entonces, ¿qué nos quedó? Nos quedó coseno cuadrado del ángulo más seno cuadrado del ángulo. ¿A qué es igual esto? Por la relación pitagórica, yo sé, pitagórica, que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y llegué a que 1 es igual a 1. Entonces, ahora sí, completo la identidad. Siempre que apliquemos alguna relación, tenemos que marcarlo acá. En este caso quedó explícito que en lugar de tangente pusimos la razón entre seno y coseno. Entonces no lo aclaré, pero si ustedes quieren ser bien prolijos, ponen acá porque tangente es igual a seno sobre coseno. Como les decía, en este caso, como yo no salteé ningún paso, está bien claro cuál fue la sustitución que hicimos. Pero cuando se aplican las relaciones, sí hay que definirlas al costadito. Bueno, acá tenemos varios ejercicios. Vamos a hacer este G, que parece bastante feo. De nuevo, tenemos una igualdad. Nosotros podemos trabajar o con este miembro para llegar al segundo, o podemos tomar el segundo para llegar al primero. Eso lo eligen ustedes. Siempre es recomendable tomar lo que es más feo, ¿sí? Lo que está más trabajado, porque puede ser que no se les ocurra cómo de acá llegar a la primera parte. Hay que aplicar operaciones que no modifiquen la igualdad, pero tal vez son un poco más arbitrarias. Si nosotros tenemos la expresión toda fea, la vamos trabajando, llegamos más fácil a la expresión sencilla, pero se puede hacer de cualquiera de los dos caminos. Después les voy a compartir un PowerPoint donde explica identidades también, como para que lo puedan descargar. Bueno, empiezo. Tomo este término, tengo una fracción. En el numerador dice secante del ángulo. Entonces, cuando tengamos las razones recíprocas, vamos a empezar definiendo recíproca de quién es la secante. La secante es recíproca del coseno. Guarda porque ahora el ángulo es tita. No sigan poniendo alfa. Menos 1. Recuerden que este menos 1 está a la altura de la secante, o sea, está a la altura de esta línea verde de fracción. Sobre seno del ángulo, menos, y voy al segundo término. El 1, lo puse muy arriba, como para que esté a la altura del otro, pero es lo mismo, menos coseno del ángulo, acá no estoy haciendo nada, simplemente copié. Y en el denominador dice tangente, entonces cada vez que vimos que dice tangente, lo escribimos como la razón entre seno y coseno, que son las dos funciones principales, podríamos decir. Bueno, vamos a trabajar primero a la izquierda, después de la derecha, o sea, digo, primero el primer término, después el segundo término, y después terminamos de buscar un denominador común y todas las cuestiones, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Siempre es importante que reconozcan cuál es la línea de fracción principal. Entonces, en el primer término tenemos 1 sobre coseno menos 1. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de todo esto expresarlo en una única fracción. Entonces sacamos un denominador común del numerador de la primera fracción y nos va a dar 1 menos coseno. ¿Sí? Porque acá abajo tengo un 1. Y en el denominador me queda seno del ángulo. Muy bien. Vamos ahora sí al segundo término. En el numerador tengo un 1 menos coseno del ángulo. Y en el denominador tengo seno sobre coseno. No hice nada acá. Esperen, voy a hacer un calculito auxiliar para que vean algo. Decíamos que el denominador es seno sobre coseno y el numerador es 1 menos coseno. Entonces, la línea de fracción principal es esta. Sabemos que esta línea de fracción significa dividido. O sea que esta expresión la podemos pensar como 1 menos coseno del ángulo dividido seno sobre coseno. ¿Y qué pasa si tengo una división de fracciones? La operación dividido pasa a su inversa y la fracción pasa a su inversa multiplicativa. ¿Sí? Cambio dividido por y doy vuelta a la fracción. Entonces, estamos trabajando con toda esta expresión
en el cálculo auxiliar. Vemos que al aplicar el concepto de división, nos queda el segundo miembro como el segundo término como 1 menos coseno del ángulo por el coseno del ángulo sobre seno. ¿Sí? Y la única línea de fracción que nos quedó es esta. Entonces lo vamos a pasar a nuestro segundo término. Lo puedo hacer porque hice todo el cálculo auxiliar, ¿sí? Ustedes tienen que explicar el paso a paso de qué es lo que están haciendo. Y ahí de a poquito va tomando más forma. Entonces, ¿cuál es el denominador común? Seno del ángulo. Y nos queda 1 menos coseno del ángulo sobre coseno del ángulo menos 1 menos coseno del ángulo por coseno del ángulo, ¿sí? Denominador común y trabajamos con los numeradores. Bueno, me llevé un pedazo de cuenta para allá. Bien. Entonces, para poder resolver todo este numerador, podemos poner un denominador común, coseno. Entonces será 1 menos coseno menos, a ver, fíjense, acá hay un 1. Entonces, coseno del ángulo dividido 1 coseno del ángulo. Por todo esto nos queda todo esto, como dije recién, por coseno del ángulo de nuevo. O sea que podemos poner por coseno cuadrado. ¿Sí? Coseno dividido 1 coseno. Tengo que agregar un coseno. ¿A quién le tengo que agregar un coseno? A toda esta expresión. Entonces sería 1 menos coseno del ángulo por coseno por coseno. Esos dos cosenos se escriben como coseno cuadrado. Uy, quise borrar. Bien. Y nos falta este dividido seno del ángulo. Y acá vamos a pensar un cachito más. Tengo 1 menos coseno sobre coseno, línea de fracción principal, seno. Entonces dijimos que esto equivale a poner 1 menos coseno sobre coseno dividido seno. Y que este dividido lo podemos pensar como por 1 sobre seno. ¿Sí? Entonces, 1 menos coseno del ángulo menos, hacemos una distributiva por acá, coseno cuadrado del ángulo, estoy distribuyendo solo el coseno, menos coseno cubo del ángulo sobre coseno por seno. Entonces, 1 menos coseno del ángulo, distribuimos el menos, sobre coseno por seno. Vemos que tenemos que factorear el numerador. Está haciendo un poco largo esto. Entonces, si hacemos un factor común por grupos, nos queda 1 menos coseno del ángulo menos coseno cuadrado 1 menos coseno del ángulo, ¿no? A esta altura, el caso de factoreo, los tenemos que tener bastante
fresquitos. ¿Sí? Factor común por grupos, agrupamos estos dos, de factor común quedó el 1, agrupamos estos dos, de factor común quedó menos coseno del ángulo. No terminé de hacer el caso de factoreo, hice el primer paso. El segundo paso es, de estos dos términos, extraer el factor común, que es 1 menos coseno del ángulo. Si lo extraigo como factor común, me queda 1 menos coseno cuadrado en el segundo factor, sobre coseno por seno. Muy bien. Ahora, ¿a qué equivale 1 menos coseno del ángulo? Perdón, 1 menos coseno cuadrado del ángulo. ¿A qué equivale esto? Y esto me suena a la relación pitagórica, ¿no? Yo sé que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Entonces, si al coseno cuadrado lo paso para el otro lado, lo despejo, resto miembro a miembro, coseno cuadrado del ángulo, obtengo que 1 menos coseno cuadrado del ángulo es igual a seno cuadrado. O sea que el primer paréntesis lo dejo como está y el segundo paréntesis lo voy a sustituir por seno cuadrado del ángulo sobre coseno por seno. Y acá, me faltó el gorrito, puedo simplificar el seno del denominador con uno de los senos que aparecieron por acá para que nos termine quedando 1 menos coseno por seno sobre coseno. Y acá es cuando tenemos que chusmear a qué queremos llegar, ¿no? Queremos llegar a que es igual a tangente menos seno. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer? Distribuimos. Seno del ángulo menos coseno por seno. Todo esto sobre coseno. Y ahora distribuimos al denominador. Seno sobre coseno menos coseno seno sobre coseno. Simplificamos por acá. Nos queda solamente seno del ángulo. Y en el lado izquierdo nos queda, o en el término izquierdo, la definición de tangente. Y vamos a volver a mirar. ¿A qué queríamos llegar? A que todo esto es igual a tangente menos seno. Entonces ahí, en todos los renglones, deberíamos copiar tangente menos seno. En todos hay que copiarlo. Ustedes no ponen puntitos suspensivos. Copian, 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 copian. Hasta que al final llegan a la identidad. ¿Es la única forma de resolverlo? No, hay otras maneras de resolverlo. Por ejemplo, en este paso, ¿dónde estamos? En este paso podríamos haber trabajado en un cálculo auxiliar para ya llevarlo a una única fracción y después buscar el denominador común. ¿Sí? Si ustedes llevan esto a una única fracción, les va a quedar 1 menos coseno sobre coseno dividido seno. Y al hacer dividido seno va a terminar quedando una cosa así. Entonces, con esta fracción y con la otra, con el segundo término, buscan denominador común, que va a ser seno coseno, y operar un poco y deberían llegar a lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que pasa con las identidades es que uno tiene el concepto, se los voy a dejar acá por si... No, no se los dejo. Con las identidades uno tiene el concepto de a dónde quiere llegar y tiene que ir probando y jugando. Tal vez si cada uno de ustedes lo hace, no hace los mismos pasos que yo, pero tienen que entender cuál es el objetivo final y que cuando aplicamos alguna relación tenemos que ir justificando, ¿sí? Por relación pitagórica, o cuando hacemos los cálculos auxiliares tienen que estar como cálculos auxiliares, tiene que estar todo lo más explicado posible.
Bien, esas son las identidades. Primera parte.